el día de hoy es descanso, tregua necesaria, pero me gustaría ponerle mejor, en vez de necesaria, fundamental, una tregua importante, y algo que viene, ¿no es cierto?, desde el principio. Y eso lo vamos a ir viendo durante esta tarde. Así que les pido que podamos estar atentos al tema y podamos, ¿no es cierto?, concentrarnos en parte del descanso el día de hoy. Como ustedes pueden ver, hay una imagen, pero esto está en Éxodo, en la Biblia, en el libro de Éxodo, el capítulo 20. Los versículos del 3 al 17, nosotros podemos ver los 10 mandamientos. Ahí, ¿no es cierto?, tenemos el primero, el segundo, y si ustedes dan cuenta, dice, el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El versículo, ¿no es cierto?, el versículo siguiente dice, no te harás para ti imagen de escultura, no la adorarás ni rendirás culto. El tercer mandamiento dice, no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. El cuarto, y el que vamos a ver el día de hoy, dice, acuérdate de santificar el día de sábado. Los 6 días trabajarás y harás todas tus labores, mas el día séptimo es sábado o fiesta del Señor tu Dios. En el quinto, ¿cierto?, honra a tu padre y a tu madre. Después viene, no matarás, no fornicarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni desearás su mujer. Y en el día de hoy vamos a ver el cuarto mandamiento. Tiene parte esencial el cuarto mandamiento. El día de reposo es algo fundamental y lo vamos a ir viendo a medida, ¿cierto?, que vayamos avanzando. Dice, el cuarto mandamiento, sábado, día de reposo. Para poder comprender que, ¿no es cierto?, la ley no es solamente, como se ha dicho, ¿no es cierto?, muchas veces que esto es para solamente el Antiguo Testamento, después en el Nuevo Testamento ya no es fundamental, no es relevante, pero eso eso no es así. ¿Por qué? Porque esto de los 10 mandamientos va de mucho antes, incluso antes de la creación, ¿no es cierto? Esto va en las huestes celestiales. El día sábado sí estaba, era un día santo. Pero, ¿no es cierto?, tenemos registro de manera bíblica en Génesis. Nosotros vemos que en el Génesis capítulo 1 y capítulo 2 vemos la creación. Vemos cuando Dios, ¿no es cierto?, hizo todo, hizo los cielos, la tierra, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, la tierra, ¿no es cierto?, los animales acuáticos, terrestres. Cada día, ¿no es cierto?, tenía una parte fundamental que el Señor iba trabajando. Un día, ¿no es cierto?, hacía la lumbrera, un día, ¿no es cierto?, hizo los animales y así. Hasta cuando llegó al día sexto, que el día sexto, ¿no es cierto?, donde creó al hombre. Y pasa algo importante en el día séptimo. Si buscamos en Génesis el capítulo 2, los invito a buscar Génesis capítulo 2, versículos 1 y 4. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Es decir, el día, 6 días donde Dios, ¿no es cierto?, creó cada detalle, cada parte. En el sexto terminó al hombre. En el día séptimo, aquí pasan dos cosas fundamentales. El séptimo día dice que Dios lo descansó, pero a la vez también lo santificó. Sabemos que Dios, ¿no es cierto?, no es que Dios se canse, pero sí nos quería dejar un día especial para nosotros, ¿no es cierto?, donde podamos descansar. Y eso vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, que el séptimo día o un día de reposo es fundamental para nuestra salud, nuestro cuerpo. Y el Señor, ¿no es cierto?, nos dejó como ejemplo. Él descansó ese día, cesó de todas las cosas que hizo y principalmente lo santificó, apartado. Todos sabemos que santificar es apartarse, apartar todo. Entonces, cuando Dios lo santificó es porque es un día importante, fundamental, santificó. Ahora, ¿qué es reposo? No es que algunas personas piensan, ¿no es cierto?, decir reposo puede ser de dormir. En algunas cosas, ¿no es cierto?, el reposo es dormir, pero en esta parte fundamental, como el día santo de reposo, reposo significa la cesación o detenerse del trabajo regular y cotidiano, desconectarse de manera física y mental de los problemas o actividades de la vida laboral propias de cada uno. Es decir, de los 6 días de la semana, podemos hacer un montón de actividades, trabajos, cosas familiares, personales, proyectos,
trabajos y un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero el día séptimo se deja, ¿no es cierto? Se desconecta de las cosas, de las actividades personales que tengamos y nos conectamos, ¿no es cierto?, con tener una comunión profunda con el Señor, o sea, tener una relación de amistad con el Señor. Eso es un día fundamental, el día de reposo. Dice, beneficia nuestra salud de manera integral. ¿No es cierto? Por ámbito de salud sabemos que el ser humano necesita sí o sí un día para poder descansar, porque el Señor no quiere, ¿no es cierto?, que nosotros estemos estresados, que estemos angustiados, que, ¿no es cierto?, no descansemos. El Señor nos da un día para poder desconectarse de todas las actividades. Y esto lo podemos ver en Marcos capítulo 2, versículo 27. En el pueblo de Israel llegó un momento en que lamentablemente ellos pensaban que el hombre tenía que, ¿no es cierto?, ser para el sábado, que no tenía que hacer esto, que no tenía que decir lo otro, no caminar aquí, moverse allá, no moverse para acá. Entonces empezaron a ver como una adoración al día sábado en sí, pero no aprovechaban lo beneficioso que era el día sábado para nosotros como hijos de Dios. Y esto está en Marcos capítulo 2, versículo 27. Marcos 2, el capítulo 2, versículo 27. Dice así. También les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. El sábado es un beneficio para nosotros, una bendición donde nos conectamos con nuestro Creador, donde podemos aprender, ¿no es cierto?, lo que Él quiere para nuestras vidas, tener una relación con el Señor. Por lo tanto, ¿no es cierto?, al reposar también, y que esto lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando, reposar el día correcto de Dios. Y también cuando reposamos ese día correcto, lo reconocemos como nuestro creador. Él nos creó. Entonces, es esencial el día de reposo para nuestras vidas personal, ¿no es cierto?, física, mental, y también a la vez para poder conectarnos con nuestro creador. Y también lo reconocemos como nuestro creador. ¿Cómo se debe guardar el día de reposo santo? En Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14 dice, si retraes del sábado tu pie, miren aquí, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Mira las primeras partes. Dice, si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad, es decir, en el día sábado, en el día santo, no voy a estar haciendo lo que yo estoy haciendo durante la semana, no llevarlo al día sábado, de hacer mi voluntad, de hacer lo que a mí me plazca, ¿no es cierto? O no andando en mis propios caminos, sino dejar de hacer lo que yo estaba haciendo o lo que yo deseo hacer, lo dejo para poder conectarme y escuchar la voluntad de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo se debe guardar correctamente el día de reposo? Dejando todo, desconectarse completamente de todas las cosas de la semana y conectarnos con nuestro Creador y escuchar la voz de nuestro Dios y hacer su voluntad. Ahora, nosotros sabemos, voy a hacer un ejemplo como calendario, bueno, ahí la fecha nada que ver, no hay que tomar en cuenta eso, pero si nosotros damos cuenta, el calendario más habitual que tenemos, que a veces lo compramos igual, dice lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Si no lo contamos, ¿cierto? Muestra como que el séptimo día es el domingo, pero el calendario original, principal, es el que está, ¿no es cierto?, a este otro lado, que es el calendario original. El primer día es domingo, el primer día de la semana. Después viene el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y el día sábados es el día séptimo. Ahora, ¿no es cierto?, en el antiguo Israel, y que, ¿no es cierto?, al principio, el día, ¿no es cierto?, empezaba desde una puesta a puesta de sol. Es decir, el día viernes a la puesta de sol, cuando empieza a decaer el sol, ya comienza el día sábado. Y al pasar al otro día, ¿no es cierto?, el día sábado a la puesta de sol, termina, ¿no es cierto?, el sábado y comienza la semana.
va de apuesta en apuesta, de apuesta en apuesta, de sol, empieza un día. Entonces, eso es esencial que podamos comprenderlo, porque hoy en día lo vemos, ¿cierto? Empezando el día domingo como el día séptimo, pero termina hasta las 12 de la noche y de ahí cambia a otro día, pero no es así. El calendario original es el sábado como el séptimo día, el número 7, y termina, ¿no es cierto?, los días de apuesta en apuesta. Evidencias bíblicas como día de reposo es el sábado. Y ahí vamos, ¿no es cierto? Hay personas que dicen, no, el día de reposo es el día domingo, o el día de reposo es cualquier día que yo decida buscar a Dios en oración, en culto, pero el día sábado es un día especial. Y vamos a darnos cuenta que la misma Biblia dice que el día de reposo es el día sábado. Dice, Abraham lo respetó. En Génesis el capítulo 26, Génesis capítulo 26, versículo 5. Génesis el capítulo 26, versículo 5. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Por lo tanto, Abraham también, ¿no es cierto?, guardó el día de reposo, que es el día sábado. El pueblo de Israel santificaba el sábado, como está en Éxodo, ¿no es cierto? Éxodo el capítulo 16. El Éxodo el capítulo 16 es una historia bien hermosa en donde el Señor, ¿no es cierto?, les da maná a su pueblo de Israel. Y con el aprendizaje del maná que el Señor los daba también, pedía, ¿no es cierto?, el día sábado para descansarlo. Es decir, el día viernes recogían el doble de la porción del maná para poder, ¿no es cierto?, para, ¿no es cierto?, poder el día sábado no recoger, es decir, no trabajar o no hacer, buscar mi propia voluntad, sino que ese día es un día especial, el día sábado. Sobre todo en el versículo 23, se lo voy a leer, dice, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es sábado, el día de reposo, consagrado a Jehová, lo que tengáis que cocerlo hoy, es decir, el día viernes, y lo que tengáis que cocinar, cocinarlo, y todo lo que sobre, guardarlo para mañana. Es decir, el día viernes era una doble porción, porque el día sábado, ¿no es cierto?, no tenían que estar trabajando, sino que era un día de descanso, un día de conexión con el Señor y poder santificarlo. En el Nuevo Testamento, Jesús guardó el sábado. Y aquí tenemos evidencias en Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice, y vino a Nazaret donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Es decir, el que día, ¿no es cierto?, guardaba Jesús era el día sábado. Y en Marcos capítulo 1, versículo 21, dice así. Dice, entraron en Capernaum y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. O sea, evidencia tenemos de que Cristo guardó el día sábado. Y también, ¿no es cierto?, los apóstoles, ahí les voy a invitar a que ustedes puedan buscarlo, ¿no es cierto?, de manera personal. Hechos capítulo 17, versículo 2. Los apóstoles también descansaron el día de reposo, el día sábado. Entonces, ellos, ¿no es cierto?, Cristo mismo, el Hijo de Dios, cuando vino, ¿no es cierto?, a cumplir la voluntad de su Padre, a reflejar el carácter de Él, ¿no es cierto?, mostrar cómo guardar su ley, también a la vez mostró que el día sábado es el día santo. Ahora, Dios es inmutable, es decir, no cambia. No es que Dios haya dicho algo y después lo cambie. Dios no cambia, como dice Malaquías capítulo 3, versículo 3, versículo 6, perdón. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, nuestro Dios no cambia sus preceptos, no cambia su voluntad, está ahí. Por lo tanto, el día, ¿no es cierto?, del Señor que dijo,
desde el principio, desde antes de la creación, ¿no es cierto?, que el día sábado es un día santo, lo vuelve a confirmar en la creación, lo vuelve a confirmar cuando da, ¿no es cierto?, la ley de Dios al pueblo de Israel para hacer su pacto, y también, ¿no es cierto?, Cristo Jesús también lo lleva, ¿no es cierto?, a cabo. Por lo tanto, Dios no cambia, Dios no va a cambiar. Y, ¿no es cierto?, y ahí vemos Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, el Señor vino a cumplir, ¿no es cierto?, los estatutos del Señor. Y en Mateo capítulo 5 dice algo importante, y vean la pregunta, dice, ¿puede algún hombre o alguien cambiar el día santo dado por Dios desde el principio? ¿Será que alguien o alguna institución o lo que sea puede cambiar el día santo? Y lo vemos, ¿cierto?, en Mateo capítulo 5, y esta parte es esencial, mis queridos amigos y hermanos, porque el Señor nos habla por medio de su palabra y nos muestra qué es lo que desea para nosotros. Mateo el capítulo 5, versículos del 17 al 19, dice, no penséis que he venido a abogar la ley o los profetas, no he venido a abolir o también a cambiar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por tanto, os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero principalmente del 17 al 19 dice que el Señor no ha cambiado nada y no va a cambiar ni una jota ni una tilde de su palabra. Por lo tanto, todo lo que sale en la palabra de Dios, la Biblia, ¿no es cierto?, todo eso sigue y permanece por siempre, por la eternidad, porque es su palabra. Dios da por medio de su palabra. Ahora, a través de la historia vemos, esto voy a hacer una breve pincelada de esto, porque esto es analizar mucho más en profundidad. Por eso que si ustedes desean estudiar más de la Biblia, por medio, ¿no es cierto?, de estos cursos que mostraron al principio nuestro hermano ahí, nuestro hermano Cristian, ¿no es cierto?, puedan hacerlo detalladamente. Y esta es una parte fundamental que hubo un cambio a través de la historia. ¿Por qué se descansa el domingo en lugar del sábado? Daniel capítulo 7, versículo 25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Es decir, hay un poder religioso a través de la historia que cambió esto, que quiso cambiar, ¿no es cierto?, una parte de la ley, que durante el transcurso de la historia aceptó el cambio y el decreto como el día domingo como día santo. Y esto es a nivel de historia. Si analizamos la historia de la iglesia cristiana, está este registro. Dice, en el año 314 después de Cristo, Constantino, el emperador Constantino, dio el edicto de Milán con el que cesaban las persecuciones a los cristianos que estuvieron mucho tiempo persiguiéndolos y propone la libertad religiosa, que puedan, ¿cierto?, rendir, ¿no es cierto?, sus cultos y hacerlo de manera libre, sin perseguirlos. El 7 de marzo del año 321 emitió un decreto ordenando que todos guardasen el día domingo, el día honorable, día del sol, que es, ¿no es cierto?, en la costumbre romana, pagana, ¿no es cierto?, el día domingo era un día donde se adoraba el dios sol. Entonces el día domingo fue cambiado, ¿no es cierto?, para el honorable día del sol. Por entonces, el líder de los cristianos era el obispo Eusebio, colocado por Constantino, de quien se dice que le gustaba la pompa, la fama y el poder. Él convenció a todos los cristianos que guardasen el domingo bajo el pretexto de la resurrección de Cristo en este día. Desde entonces, los cristianos descansan el día domingo. Pero aquí no termina todo, porque si es cierto que un cierto grupo aceptó descansar el día domingo, hubo otro grupo que dice, pero Dios siempre mantuvo a lo largo de la historia guardadores fieles del día sábado. Es decir, hubo un grupo que a través de la historia, que hasta los días de hoy, ¿no es cierto?, sigue guardando el día santo, el día que sale, ¿no es cierto?, la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios.
Y están también los 10 mandamientos, el día sábado santo. Decreto del emperador romano Constantino. Veamos este decreto. Dice, esto está en Código de Justiniano. La ley dada por Constantino el 7 de marzo del año 321 después de Cristo, relativa al día de descanso, como sigue. Dice, descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes, el venerable día del sol, pero trabaje libre y lícitamente en las faenas agrícolas, los establecidos en los campos, pues acontece con frecuencia que ningún otro día se echa el grano a los surcos y se plantan vides en los hoyos más convenientes, a fin de que con ocasión del momento no se pierda el beneficio concedido por la celestial providencia. Es decir, esta ley, ¿no es cierto?, enviaba a que todo el mundo descansara el día domingo, solamente, ¿no es cierto?, con excepción a los agrícolas, porque era, para ellos, ¿no es cierto?, era que el producir era, ¿no es cierto?, una bendición de Dios. Entonces, habían dado un decreto que se guardaba el día domingo, y el pueblo, y un pueblo, ¿no es cierto?, cristiano, empezó a aceptar esto, empezó a aceptarlo para que no sean más perseguidos. Sin embargo, como habíamos dicho anteriormente, en la historia hubo un pueblo que se mantuvo fiel a la ley completa. Vamos a darnos cuenta que después de esto, ¿no es cierto?, hay un cierto grupo que cambia estos 10 mandamientos, los cambia el orden, y principalmente cambian del día santo al día domingo. El pueblo de Dios posee características esenciales distintivas. Esto está en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí hay características bien importantes de un pueblo que va a estar hasta el tiempo del fin, que van, ¿cierto?, a permanecer fieles a los decretos de Dios. Dice, aquí está la paciencia de los santos, o la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, es decir, los 10 mandamientos, no 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 9, son 10, los 10 mandamientos, y tienen la fe o el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, la característica esencial de este pueblo es que guarda los 10 mandamientos, no le quita nada, no le quita ni una tilde ni una coma, y, ¿no es cierto?, tienen el testimonio y creen en la fe de Jesús. Por lo tanto, ese es el pueblo, ¿no es cierto?, que se va a permanecer hasta el tiempo del fin. Al final del tiempo del fin existirá también 2 pueblos. Ya no va a existir, ¿no es cierto?, muchas congregaciones, mucha cantidad de personas de distintos tipos de creencias, sino que va a existir 2 pueblos. Un pueblo que va a poseer el sello de Dios y el 2 va a poseer la marca de la bestia. Van a ser 2 grupos, no 3 ni 4, 2 grupos. Ahora, la palabra sello en los tiempos antiguos, un sello sobre un objeto, certificaba quién era el dueño. Así también como el sello de Dios sobre su pueblo proclama que él lo ha reconocido como suyo, como está en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. El sello que se estampará sobre los fieles siervos de Dios es la señal de su aprobación. Es decir, va a colocar un distintivo, ¿no es cierto?, en cada hijo de Dios, ¿no es cierto?, que desee aceptar, ¿no es cierto?, los 10 mandamientos, tener, ¿no es cierto?, estas características que dijimos anteriormente, y va a tener este sello esencial, un distintivo. Pero, ¿no es cierto?, esa persona va a tomar esa decisión de ser sellado por Dios. Es decir, el Señor va a sellar a cada uno que desee serle fiel a los mandamientos de Dios y también, ¿no es cierto?, al día de reposo. Al contrario, vamos a la parte antagonista, la marca. Es impuesta por la bestia que es Satanás a través de un poder político religioso. Impuesta, va a ser impuesta. O sea, aunque tú digas, yo no quiero permanecer en ninguno de los 2 grupos, quiero abstenerme de cada cosa, Satanás sí o sí va a imponer esa marca a los que no deseen tener el sello de Dios, a los que no deseen guardar, ¿no es cierto?, los mandamientos de Dios. Por lo tanto, tú y yo estamos en un momento, ¿no es cierto?, decisivo, en un momento que tenemos que tomar determinaciones, decisiones. ¿Estamos con Dios o estamos con Satanás? Y Satanás, ¿no es cierto?, es dueño de todo este mundo. Él controla este mundo, pero, ¿no es cierto?, de manera usurpada, como habíamos dicho los días pasados. Y, ¿no es cierto?, el sello de Dios es, ¿no es cierto?, los 10 mandamientos, un pueblo fiel. Entonces van a haber 2 grupos y Satanás siempre impone, nunca pregunta, nunca te muestra, incluso es engañador, va a engañar a muchas personas con algo que es bueno, pero a la vez es engañoso, es malo. Satanás es esas personas, ¿no es cierto?, que
impone, también a la vez te engaña, es engañador y es mentiroso. ¿En cuál de los mandamientos se encuentra el sello de Dios? Esto está en Éxodo 20, como habíamos visto, ¿no es cierto?, los 10 mandamientos. El Éxodo 20, de versículos del 8 al 11, dice: el cuarto mandamiento, el día sábado, santificado por nuestro Dios, apartado. No harás cosa nada, ¿no es cierto?, ni tú, ni tu criada, ni tu siervo, ni tu sierva, ¿no es cierto?, nada de lo que está a tu alrededor, porque es un día santo. Dios lo santificó, lo apartó, lo guardó él mismo, y es para nosotros un beneficio, es para nosotros. Y en Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 20, dentro de las cosas que dicen, ¿cierto?, dice: señal entre mí y vosotros. Es decir, el mandamiento del día sábado es una señal entre sus hijos y él. Esa conexión, ¿no es cierto?, esa conexión entre su pueblo y sus hijos es una señal. El día sábado es un sello, es una señal, un distintivo. ¿Qué sucederá con los que reciban la marca de bestia? Es lamentable. Y por eso que, ¿no es cierto?, debemos predicar este evangelio a todas las personas y poder tomar decisiones, porque Satanás va a engañar a muchos. Si fuere posible, incluso aún a los que decían ser escogidos. Y eso, ¿no es cierto?, debemos estar atentos a las señales de Dios. Y dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero de Dios, como dice Apocalipsis 14, versículos del 9 al 12. Lamentablemente, ¿no es cierto?, va a venir la ira de Dios ante, ¿no es cierto?, ese grupo o que adora, ¿no es cierto?, a la bestia y su imagen, y tiene esa marca. ¿A quién les invita a Dios a guardar el sábado y a formar parte de su casa? ¿Será que es solamente para un grupo con algún nombre? ¿Solamente era para los judíos? Como había dicho, ¿no es cierto?, la noche anterior, nuestro hermano Sergio decía que los mandamientos no fueron solamente para los judíos. Está del principio, aún de las huestes celestiales. Es decir, eran para todos sus criaturas, para todos sus hijos. Lamentablemente los hijos, ¿no es cierto?, se fueron apartando. Y por eso, ¿no es cierto?, dejó un grupo importante, ¿no es cierto?, que era el pueblo judío. Pero también es para todos nosotros, hasta los días de hoy, y a los que deseen ser parte de este pueblo, que guarda el sábado. El sábado es para todos, y es un beneficio. Dice: así dijo Jehová: guardar el derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. ¿No es cierto? Guarda el día de reposo, no lo profana, lo respeta, lo teme, ¿no es cierto? El temor de Dios es un respeto a nuestro amante creador. Por lo tanto, el día sábado es esencial para nosotros y una bendición, ¿no es cierto?, para que podamos desconectarnos de este mundo de estrés, ¿no es cierto?, de angustia. El Señor no quiere que seamos de esa manera. El Señor no quiere que, del principio de Dios, el principio fue, ¿no es cierto?, darnos lo mejor. Y el día sábado fue, ¿no es cierto?, del principio. Debe ser una delicia para nosotros. No es cierto de poner un montón de reglas, sino que el día sábado es un día de conectarme con Jesús, con nuestro Salvador, hablarle, escucharle su palabra, estar en comunión con Él y desconectarnos de todas las preocupaciones. Si tiene una preocupación de la otra semana, déjalo, pídele al Señor que te desconectes completamente y dejarlo todo en sus manos. Y cuando termine la semana verás todo eso, todas las cosas que tengas que hacer. Pero en el nombre de Jesús, ¿no es cierto?, podamos conectarnos como el día sábado. El día sábado es el verdadero día de reposo, de adoración, impuesto del principio, desde las huestes celestiales, de mucho antes. Es un día santo. Y, ¿no es cierto?, los hijos de Dios que deseen guardar el día sábado, que es el día sábado es el sello de Dios, porque Satanás va a querer cambiar todo. Dentro de las cosas que va a cambiar y que es esencial, va a cambiar el día de reposo para el día domingo. Va a querer engañar a muchos que el día domingo es el día de la familia y el día, ¿no es cierto?, de descanso, pero no es así. Y cuando nosotros guardamos el día sábado, reconocemos que nuestro creador es Dios, no Satanás. Por lo tanto, le invito, mi hermano, amigo,
que podamos guardar, ¿no es cierto?, el día sábado. El día de reposo es un beneficio para ti y para mí. Y te invito en el nombre de Jesús a tomar esa decisión, a tomar decisión en tu corazón, de pedirle al Señor. Me cuesta guardar el día sábado, el día de reposo, o no sé si, no estoy seguro si es completamente. Te invito en el nombre de Jesús a pedirle al Señor que te dé la claridad para poder comprenderlo, para que también puedas, ¿no es cierto?, comprender que el día sábado es esencial. Así que te invito en el nombre de Jesús que podamos tomar esa determinación y ser parte de ese pueblo que va a tener ese sello al final del tiempo. Y que Dios te guíe y te bendiga en esta noche.